2:04 de la tarde, bienvenidos a En Contexto Radio con este servidor Carlos Arellán Solórzano. Está en sintonía de la 104.9 FM, Venezuela News Radio. Jonathan Martínez en los controles, señor Nava por allá llevando la transmisión, la dirección de la transmisión vía streaming. Nos puede ver al mismo tiempo que nos escucha a través de las plataformas en las redes sociales, en YouTube, en X, y también seguirnos a través de nuestras cuentas en las redes sociales, las de Venezuela News. También me puedes escribir y seguir a través de mi cuenta en Instagram, @soycarlosarellán. En Instagram, soy Carlos Arellán. Por ahí me pueden empezar a seguir, a escribir, a comentar desde dónde nos ven e incluso sus consideraciones respecto al tema que vamos a estar desarrollando en esta ocasión. Seguimos conectados con el tema BRICS. La semana pasada lo hacíamos con el profesor Sergio Rodríguez Helfenstein, analizando qué es el BRICS, qué países lo integran, cuáles son sus objetivos, qué perspectivas tendría Venezuela de poder incorporarse a esta organización de una forma u otra, como miembro pleno o país asociado, una de las nuevas categorías que han sido desarrolladas en esta cumbre, la primera que se realiza en formato ampliado con los países que fueron invitados y aceptaron su incorporación en la reunión de Johannesburgo. Es el caso de Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos e Irán. Arabia Saudí no figura porque hasta ahora no ha dicho que no, pero tampoco le ha dicho sí al BRICS. Por eso que en la foto oficial figuran 9 personalidades y no 10. Bueno, esta reunión se va a estar realizando, se comenzó el día de ayer 22, continuó en la jornada de hoy 23 de octubre y termina mañana 24. Esta reunión ha sido catalogada por muchos analistas, por comentaristas que siguen el tema internacional, como un punto de inflexión que va a marcar el comienzo del fin de la hegemonía unilateral, hegemónica del Occidente y el comienzo de un proceso irreversible hacia la configuración de un nuevo orden internacional caracterizado por valores de justicia, igualdad, cooperación y prosperidad compartida, por una serie de decisiones que se estarían tomando en esta reunión, tendientes a avanzar en el proceso de una nueva estructura financiera que pudiese servir de alternativa a la dominante, que es la del SWIFT, las naciones occidentales que acaparan, que tienen como herramienta fundamental y de su poderío el control de las finanzas, las transacciones interbancarias, el poder de la moneda única o preponderante en el intercambio comercial, la moneda que es prácticamente exclusiva en términos de reserva internacional como es el dólar. Sobre este tema analizó y está presente en Kazán uno de los analistas geopolíticos más relevantes en la actualidad. Estamos hablando del mexicano Alfredo Jalife Rame, quien más temprano sostuvo entrevista con el medio español digital de Negocios TV, y desde Kazán hizo varias precisiones. Entre ellas apuntó que entre las decisiones que se estarían desarrollando en esta cumbre sería también la configuración de herramientas o instrumentos de comunicación para disputarle al Occidente la hegemonía en este terreno. Se habló de la iniciativa de la televisión del BRICS, justamente la que el ministro de Comunicación e Información, vicepresidente sectorial de Información, Cultura y Turismo, Fede Yáñez, firmó un memorando de entendimiento para incorporar esta iniciativa a Venezolana de Televisión y también a Telesur. Vamos a escuchar a Jalife Rame, justamente su apreciación que comentaba sobre esta iniciativa de la televisión del BRICS, de TV BRICS. Jonathan, vamos a escuchar a continuación. Entonces estamos hablando de una cumbre que tiene muchos rubros. Estamos hablando, a mi juicio, del fin de una era del mundo unipolar anglosajón, y hoy inicia una nueva era. Yo creo que esto es la cumbre de los BRICS y hoy estamos en una fase de transición. Se les ve muy sólidos, yo veo muy entero al presidente Putin. Ha tenido 17 reuniones, imagínate,
con sus homólogos a nivel bilateral. Y aquí lo que se ha filtrado, ya sabes, uno se entera sotoboche. Yo tengo muy buena relación con Russia Today, en todos los idiomas prácticamente, y también con Sputnik, del que soy colaborador. Y lo poco que he escuchado así que dejan filtrar es de que se puede dar, porque hay una batalla de los multimedia, se puede dar una televisión BRICS. Eso es muy importante para quitarle el monopolio de la comunicación a, pues yo diría, Estados Unidos, la OTAN y el G7, en la época hoy que estamos de la era de la posverdad. Bien, escuchábamos a Alfredo Jalife Rame hablando justamente sobre esta iniciativa comunicacional que se estaría desarrollando a partir del BRICS, entendiendo que la comunicación es uno de los terrenos en disputa, es uno de los espacios utilizados en la confrontación o guerra híbrida del occidente global en contra de las alternativas a su orden mundial, basado supuestamente en un orden basado en reglas. También Jalife Rame explicó sobre la importancia del sur global en esta reunión. Mencionó que Venezuela estaría entre los países que han solicitado su incorporación al BRICS. Es uno de los más de 30 países. Es por ello que el presidente Nicolás Maduro está en la ciudad de Kazán. También mencionó sobre esta iniciativa del BRICS Pay, una tarjeta con un código QR entre países del BRICS que pudiesen cancelar sus transacciones a través de esta tarjeta en su moneda local y poder ser liquidada en otro país BRICS en la moneda de ese país. Vamos a escuchar a continuación qué dice Alfredo Jalife Rame sobre este tema. Es otro concepto que se está manejando mucho aquí, al sur global, que es el gran invitado, ¿no? A esta cumbre 16 de los BRICS en Kazán. Y por eso podemos entender que Venezuela tenga una presencia importante. Es probable que sea invitada como miembro porque Venezuela es la primera potencia petrolera del planeta cuando se suman el petróleo convencional y el no convencional, y también Bolivia por la cuestión que es la primera potencia litófera o de litio en el planeta. Aunque no hay que perder de vista que aquí Rusia también tiene mucho litio en el Ártico y también se ha descubierto mucho litio, no solamente está el triángulo de Chile, Argentina y Bolivia, también está el litio de Afganistán y de Irán que acaban de ser descubiertos. Y no hay que perder de vista lo de las tierras raras, que la primera potencia también es China. Entonces, en muchos rubros, en población, en Producto Interno Bruto, la debilidad real de los BRICS sigue siendo las finanzas. Es decir, ¿qué van a hacer con esta cuestión de las finanzas? Por ahí Pepe Escobar, que me saludó cariñosamente, lo cual le agradezco mucho, filtró, él tiene muy buenos contactos en el Kremlin, que va a venir un QR de una tarjeta tipo BRICS, donde van a haber intercambios entre todo el grupo de los BRICS entre sí y se pueden saltar el dólar. Bien, escuchábamos a Alfredo Jalife Rame justamente hablando en esta última parte sobre el BRICS Pay, esta tarjeta con código QR que sería utilizada en los países BRICS para cancelar en la moneda local, y esta se debita en el país a donde vaya esta transacción en la moneda local de ese país. Un mecanismo que estaría apuntando a desarrollar nuevas herramientas financieras alternativas a las que acapara y domina el occidente. También importante precisar, en esta reunión, en la foto grupal, aparecieron 9 personalidades y no 10. Esas 9 personalidades son del núcleo fundador del BRICS: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y se le añadieron Irán, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía y Egipto. Pero hay un 10º que todavía no ha dicho ni sí ni no, que es el caso de Arabia Saudí. Vamos a escuchar a continuación a Alfredo Jalife Rame justamente sobre este detalle de que Arabia Saudí no ha dicho que acepta la incorporación en el BRICS y que por eso no les hemos visto en la reunión. Hoy realmente hay 9
y alguien me puede corregir porque me iba a decir, y Arabia Saudita, lo que ves es que Arabia Saudita todavía no se sabe si participa como miembro, no lo ha expresado plenamente, o como socio, porque también no hay que olvidar que muchos países dependen militarmente de Estados Unidos y de su entrega militar. Y muchos de los países han comprado pletóricamente armas a Estados Unidos. Entonces tienen que ir con pies de plomo. Con pies de plomo tienen que ir los países BRICS. Hablan de cuidar el equilibrio de la organización para que siga siendo una estructura eficaz. Hablan del desafío de que si se incluyen más miembros permanentes se hace más compleja la estructura del BRICS y esto potencialmente pudiese dificultar las decisiones, la actuación del BRICS. Estuvo también, o está presente en esta reunión el presidente Nicolás Maduro, quien llegó en la jornada de ayer a la ciudad de Kazán. Es la primera vez que un presidente de Venezuela participa como invitado a una reunión del bloque de economías emergentes más importante del mundo. Venezuela es uno de los más de 30 países que han expresado formalmente su intención de incorporarse al BRICS. También en esta jornada sostuvo reuniones bilaterales con el presidente de Bielorrusia, Lukashenko, con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y sin duda la reunión más importante con el país anfitrión, con el presidente Vladimir Putin. Pero vamos a escuchar qué dijo el presidente de la República, Nicolás Maduro, al momento de su llegada a la ciudad de Kazán. Estamos llegando a esta cumbre histórica. Primera vez que un presidente de Venezuela asiste personalmente invitado a una cumbre de jefes de Estado de los BRICS. Ya es histórico que un presidente asista a una cumbre. Ya hemos venido participando a nivel ministerial, a nivel de cancilleres, ministros de Economía, ministros de Comunicación, ministros de Cultura. Ya somos parte del engranaje de esta ingeniería del mundo multicéntrico, pluripolar que están haciendo, y venimos a compartir la experiencia de lucha histórica del pueblo de Venezuela. Venimos a compartir nuestros sueños, nuestras esperanzas de un mundo sin colonialismos, sin hegemonismos, sin imperialismo, de un mundo donde las superpotencias emergentes puedan compartir con los países que aspiramos desde el sur global a la independencia, al desarrollo, a la prosperidad. Así que los BRICS se ha convertido ya en el epicentro del nuevo mundo multipolar. Los BRICS son el epicentro del mundo de la nueva geopolítica, de la diplomacia, de la paz, y sobre todo son la esperanza de que los países del sur global que aspiramos al desarrollo, que desde hace 200 años con Bolívar llevamos la bandera de la igualdad y de la libertad, tengamos la posibilidad de acceder a otra economía, una economía que no se maneje en base a las sanciones, a los chantajes, al hegemonicismo, sino una economía que se maneje en base a la cooperación, al comercio verdaderamente libre, a la inversión compartida, a la nueva tecnología. Nosotros formamos parte de este mundo. 4:18 de la tarde escuchábamos al presidente de la República, Nicolás Maduro, sus declaraciones al arribo a la ciudad de Kazán, destacando el BRICS como el epicentro de un nuevo orden mundial y como la alternativa que tienen países de la mayoría global para desarrollar sus potencialidades económicas, sus potencialidades políticas y diplomáticas, esto de manera soberana. Para ampliar a esta hora sobre el desarrollo de esta cumbre del BRICS en Kazán, nos vamos a enlazar en directo con Marcelo Ramírez desde la Argentina. Él es analista geopolítico y a quien damos la bienvenida. Ya tenemos entendido que está conectado y que nos escucha. Muy buenas tardes, Marcelo. ¿Qué hora es allá, por cierto? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son las 3:20 de la tarde. Nos llevan una hora más tarde con respecto a Venezuela. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias por atender a esta comunicación. Esperamos que se escuche bien. Me habían dicho que estaba lloviendo por allá un poco fuerte, pero
Se escucha bien por acá, sí, por lo visto. Sí, por suerte está aflojando un poquito porque hay un diluvio hace un ratito. Diluvio, por cierto, de manera metafórica y también diplomática, esta cumbre del BRICS en Rusia, en Kazán, la cual ha despertado muchas expectativas. Se ha calificado como un evento de la política internacional que significaría un punto de inflexión, el comienzo o un pivote hacia la configuración de un orden internacional alternativo mucho más justo al que tenemos en la actualidad, que sería ese capítulo del comienzo de una nueva etapa. ¿Tú compartes esa misma percepción? ¿Eres optimista con respecto a esta consideración o un poco más conservador y habría que esperar más tiempo para poder contemplar que Kazán vaya a ser justamente eso? Yo creo que como todo es un proceso. O sea, creo que es algo que viene dando señales desde hace mucho tiempo atrás, que eso ha ido avanzando, que ha ido considerando, y en función de esa realidad, Kazán creo que hoy se encuentra en un punto crucial, dada la situación geopolítica, la cuestión militar, la cuestión del dólar. Hay una serie de cosas como que, bueno, están llegando a un punto en que ya no se pueden dilatar mucho más, el enfrentamiento es obviamente evidente, y si después se va a ser más justo o no, no sé, lo sabremos sobre la marcha. El mundo no ha sido históricamente en su historia justo, pero por lo menos, bueno, hoy tenemos un orden, o tuvimos hasta hace poco, un orden hegemónico de los países anglosajones, y eso se terminó. Esto es una realidad, creo que incuestionable, que da paso a algo nuevo. Está en nosotros construir algo mejor de lo que había, pero por lo menos vamos a tener esa posibilidad, imaginamos, ¿no? No lo digo esto como argentino exactamente, porque, bueno, sabés de nuestro triste papel que hemos tenido con el presidente Milei, pero en función general para el mundo es una nueva oportunidad de hacer las cosas mejor. Justamente de Javier Milei, la situación que está pasando su país, y comenzando la administración de Milei tomó una de las decisiones de política internacional más importantes. Ya de manera positiva o negativa es otra consideración, pero fue haber decidido no sumarse al BRICS. Como argentino, allá a estas alturas, ya casi un año de la anterior cumbre, la decisión de incorporar a Argentina, ¿cómo te sientes? ¿Cómo le ha afectado esto al país haber rechazado, declinado la invitación de formar parte del BRICS? Yo creo que esto va a quedar en los anales de la historia argentina como una de las mayores oportunidades perdidas. No sé si alguna vez tuvimos una oportunidad tan clara cuando se está reorganizando el mundo y sos uno de los 11 países que hubiesen sido en ese momento invitados a participar en eso. O sea, tuvimos una gran oportunidad que se perdió. Bueno, esperemos que no se haya perdido del todo y que esto pueda volver a corregirse, ¿no? Pero momentáneamente estamos perdiendo ese espacio de estar en la locomotora de este nuevo orden, simplemente por una mezcla de ignorancia y de fanatismo ideológico. El tema de decir yo no tengo política exterior, mi política va a ser la de Israel, la de Estados Unidos, y después llevarlo a cabo y no entender la importancia de lo que está pasando en el mundo y lo que significa el BRICS, la proyección de crecimiento y lo que significa en particular para los intereses argentinos, cuyas exportaciones dependen básicamente del BRICS. Los principales clientes de la Argentina son Brasil y China y nos hemos peleado con todos. Bueno, nos hemos peleado con muchos más, pero básicamente estamos dinamitando nuestras propias posibilidades de supervivencia. Realmente es una de las necedades más absurdas que se ha visto, porque inclusive hasta si Milei tenía la intención de jugar para el Occidente, le hubiese convenido más para hacer daño entrar dentro de la estructura de los BRICS y desde allá tratar de trabar todo y acceder a informaciones que después podía pasar a Washington. Ni siquiera ha tenido la inteligencia para hacer eso, es simplemente una pleitesía absurda y de alguien con escasa capacidad de raciocinio, por lo menos en materia internacional. Ni hablar de la canciller Mondino, que bueno, las explicaciones son realmente patéticas cuando explica que los BRICS no tienen nada para ofrecerle a la Argentina. Es una cosa que uno realmente no puede creer. Creo que hemos tenido un descenso en la calidad de nuestra dirigencia política abrumador. O sea, venimos en una pendiente cuesta abajo
que lleva décadas, pero en los últimos años es una cosa ya que te deja realmente sin palabras. No podés ilustrar con un puñado de palabras lo que significa tamaña torpeza política, para ser suaves, ¿no? Marcelo, hablaba justamente de que Mondino, la canciller de Argentina, y también que es la expresión de la política exterior o la ausencia de política exterior de Milei, que no ingresaban al BRICS porque el BRICS no tenía o no tiene nada que ofrecerle. Pero justamente se ha hablado durante estos días lo que ofrece el BRICS, la envergadura, el tamaño del volumen económico del BRICS. ¿Cuáles son esos detalles a grosso modo y también potencialidades que ofrecía el BRICS a la Argentina y potencialmente a otros países que quieran incorporarse, y bueno, y que dejó pasar, como dices, que Argentina dejó pasar ese tren y otros lo pudiesen aprovechar? Yo creo que para empezar tenés acceso a las economías más dinámicas del mundo, ¿no? Las de mayor crecimiento están en el BRICS o están alrededor del BRICS. Ya veremos después en qué calidad, pero se va ampliando en función de economías de este tipo. Economías que son complementarias con la Argentina, economías que necesitan los productos que produce la Argentina y economías que son capaces de invertir en obras de infraestructura. Nosotros no tenemos desarrollo en infraestructura porque no tenemos inversiones. Las pocas que ha habido han sido precisamente, una vez más, de países del BRICS que hoy hemos rechazado y que se han congelado esas inversiones. Además tenemos un histórico problema con la balanza de pago, con escasez de dólares, y la idea de salir de la esfera del dólar, de salir de las presiones donde un juez de distrito estadounidense, neoyorquino, pueda sancionar y tener vilo y condenarnos a pagar miles de millones de dólares, era una posibilidad muy concreta. Argentina podía deshacerse de buena parte de su historia nefasta, porque básicamente la deuda argentina ha sido fraudulenta y ha sido convalidada a pesar de ser fraudulenta. Podíamos haber tenido alternativas a eso y las hemos rechazado absurdamente para ligarnos a un modelo en profunda decadencia. Argentina se queda sin socios comerciales, Argentina se queda sin inversiones, Argentina empieza a manejar como posibilidad dolarización o por lo menos algún tipo de esquema monetario que nos ate al dólar, y así podíamos seguir. Hemos renunciado a desarrollos tecnológicos propios, a desarrollos industriales, a todo lo que signifique cualquier expresión de país soberano. O sea, yo trato de no ponerlo ahora en términos, podríamos decir, más que tengan que ver con aquello de los deseos, ¿no? Porque a veces la gente común, sobre todo cuando no tiene demasiada formación política, te dice, no, pero seamos realistas, hablemos. Bueno, hablemos bien de ser realistas, ¿no? Pongamos los pies bien en la tierra y veamos cuál es el futuro. El futuro está dentro de los BRICS. Nosotros estamos atándonos a un cadáver que es el occidente colectivo, que cada día da más pruebas, no solo de su decadencia moral y su falta de justicia y su prepotencia, sino de que no tiene futuro. O sea, desde el punto de vista que lo quieran pensar nuestros dirigentes, el camino era el de los BRICS. Marcelo, uno de los aspectos que señalaba el analista Alfredo Jalife Rame, que estábamos compartiendo al comienzo, es la configuración de las distintas iniciativas que se han discutido en esta cumbre, es sobre la creación de una plataforma comunicacional, TV BRICS, porque entienden que este también es un espacio de disputa, es un espacio en donde se están confrontando distintos relatos, que es un medio a través del cual también se nos agrede, se nos domina o se nos sugestiona a las poblaciones y también a los políticos. Y también es una herramienta para visibilizar o invisibilizar. Te lo pregunto, o te hago este preámbulo para preguntarte justamente sobre la invisibilización o visibilización de la cumbre en Argentina. ¿Cómo ha sido la cobertura de los medios, de los principales medios en el país sobre esta reunión? ¿Se nota que hay información de que se está dando un evento de esta magnitud o trascendencia, o se está distrayendo, se está llevando a la opinión pública argentina hacia otro lado, prácticamente para que ignore del tren que se ha perdido el país? Yo creo que podríamos decir que ya los medios argentinos hace rato que dejaron de informar, así que no notamos ninguna diferencia. Nunca informaron, por lo menos en los últimos tiempos. Por lo menos si lo mencionan, ¿no?
¿Cómo? O al menos si lo mencionan para hablar mal o bien del BRICS. Te diría que casi no se menciona, casi no se habla de política, se habla de política interna, de espacios chiquitos, disputas territoriales entre caciques políticos de distintos partidos políticos, y eso en los medios que se supone especializados. El resto de la comunicación es farándula, algo de deportes, pero todo lo que tenga que ver con el trascendente. O sea, el pueblo argentino básicamente está absolutamente desinformado, por eso también tenés los resultados electorales que tenés. O sea, simplemente a la gente se le ha producido un enorme lavado, podríamos decir, de cerebro. Y es una cosa que se viene agudizando, y por eso también vos ves juventudes que votan sin ningún criterio, simplemente porque jamás tuvieron acceso a una información real. Y lo más grave de todo, te diría, es que lo que han logrado es sacar el interés. Entonces, no solo no está la información, no hay interés en obtenerla, porque hoy a través de internet te podés informar si querés a través de medios internacionales. Sin embargo, no existe ese interés, y es muy poca la gente que busca informarse de alguna manera. Me parece que la iniciativa esta de TV BRICS es una de las grandes cuestiones que había que hacer. Tengo entendido que esto tiene mucho que ver con la política de comunicación del Ministerio de Relaciones Exteriores. María Zaharova es quien por lo visto ha puesto el ojo sobre esta infraestructura, que mira, nosotros estuvimos en Moscú hace unos días atrás y estuvimos hablando con la dirección de TV BRICS, y era algo, la verdad, a mi juicio, desperdiciado, enfocado a cuestiones culturales exclusivamente. Y bueno, este giro de ahora darle un peso más político, informativo, analítico, me parece que era algo que hacía falta, y que era algo que se reclamaba, y que bueno, que esperemos que cumpla ese papel. Lamentablemente, ya te digo, en la Argentina y en otros países de la región, países occidentales, lo que ha hecho más que nada el sistema es generar desinterés. Entonces, a partir de eso es muy difícil. No está la información y además no hay nadie que la busque. Entonces, la cosa se hace mucho más complicado. Bien, interesante este elemento que adviertes, que no solo la desinformación a la población, sino que también se le somete a robarle el espíritu o la inquietud por saber qué está sucediendo, y una vez que se le despoja del interés es mucho más fácil el terreno para envolverlos en un ámbito de ignorancia de lo que sucede en el mundo y sobre la trascendencia de eventos como este del BRICS. Son las 2:32 de la tarde. Marcelo, no te despegues, vamos a hacer una pausa, vamos a identificar la estación, creo que también una pausa musical. Apenas esta termine, continuamos conversando sobre la reunión del BRICS, la 16ª del BRICS Kazán 2024. Estamos conversando con Marcelo Ramírez, analista geopolítico desde la Argentina, en Contexto Radio. Está en sintonía de la 104.9 Venezuela News FM. No se aparte, estamos de vuelta enseguida.
2:36 de la tarde, estamos de vuelta con más de Contexto Radio, gracias a la pieza musical de Jonathan Martínez, la pieza de los Rolling Stones. Me surgió la iniciativa, me surgió la reflexión de lo curioso, lo fuerte que es el trabajo de descolonizar el pensamiento, de descolonizar de los patrones culturales que nos han sido impuestos durante mucho tiempo y expresados los gustos musicales. Y justamente para esta reflexión volvemos a incorporar a Marcelo Ramírez desde la Argentina, a quien quería preguntarle justamente sobre esta reflexión que surgió casualmente con la música que acabamos de colocar, y estábamos hablando del terreno comunicacional y que TV BRICS estaba enfocada inicialmente en el plano cultural, que te parecía a lo mejor un esfuerzo que se estaba desperdiciando solo enfocando el TV BRICS a lo cultural. No estoy con esto queriendo decir que haya que desechar los gustos musicales occidentales, el rock, los clásicos, pero creo que también es importante en esta apertura de un nuevo mundo multipolar, en donde tenemos una perspectiva mucho más amplia del mundo, que haya que incorporar también otras visiones culturales, un intercambio mucho mayor. Te pregunto en este sentido, Marcelo, que si también el desarrollo de esta cumbre, de las iniciativas, las resoluciones que se tomen, también deberían incluir un trabajo en cuanto a ampliar el intercambio cultural para que también la población sienta que desde la cultura, desde el entretenimiento, existe un mundo más allá de lo que nos han acostumbrado a ver, y que esto es parte también de un cambio en el nuevo orden, hacia un nuevo orden multipolar. Yo creo que eso es básico, es fundamental. Si vos pensás hoy, vos ves como Occidente ha sido sobrepasado en todos los planos, económico, financiero, tecnológico, industrial, hasta militar. Sin embargo, hay un plano donde sigue ejerciendo todavía un dominio cuasi hegemónico, que es el de la comunicación, tanto sea en noticias, que a veces nos preocupa mucho el tema de las noticias, pero en realidad a la población en general se le modela su forma de pensar en función del entretenimiento. Series, películas, música, actores, todo eso genera en las masas más interés y una política de mayor persuasión que un analista político, que un académico. Entonces es una cosa a tener en cuenta. El mundo anglosajón ha tenido muchísima habilidad en ese aspecto. Vos fíjate que esto yo lo hablaba con algunos amigos rusos. En Occidente la mayor parte de la gente está convencida que Estados Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial y nadie advierte que ingresó cuando faltaba un año apenas para terminar. O sea, el peso de la guerra recayó en Rusia, claramente, por cantidad de muertos, por esfuerzo militar, por ciudades dañadas, por como uno lo quiera medir. Sin embargo, quien contó el relato contó otra historia. Entonces, a veces ahí es donde está el tema. El problema es cómo generar el interés en nuestra población a partir de productos de calidad y bien intencionados. A veces no encontramos la fórmula porque no terminamos de entender los gustos que hay y porque también hemos tenido décadas de ser permeados por esa cultura anglosajona que termina siendo una cultura que lo que hace es embrutecer a la población en general. Y eso es un gran problema porque después cuesta revertirlo eso. Yo lo veo en la Argentina con el tipo de música, el mensaje, las letras sobre todo, de lo que es la música hoy y lo que era la música hace 50 años, hace 100 años atrás, y hay una diferencia abismal. Cuando vos veías tango, no sé, como Cambalache o Giri, que contaban y hablaban de la problemática social, con letras con mucha altura y con mucho sentimiento, hoy uno lee las letras y son imposibles de leer de lo que se ha instalado, con ritmos pegadizos, con ritmos que son más centradores, que vienen de otros países, que a su vez también reproducen ese modelo cultural. Pero a mí, tal vez sea una cuestión personal, no sé, pero a mí me cuesta entender que una expresión auténtica de rebeldía sea expresada a través de un ritmo nacido en las calles de una ciudad estadounidense. O sea, me da la sensación que eso es algo que ya de por sí algo no está funcionando bien, porque es algo importante. Entonces,
la idea de generar una industria de entretenimiento que tenga otros valores, que tenga otro modelo social, creo que es clave, porque es en definitiva lo que va a hacer que la gente después valore y piense, mucho más que lo que hagamos en un discurso político. Eso se va, podríamos decir, mamando día a día en cada una de nuestras cosas. Cada vez que alguien escucha o ve una película, una serie, ya va formando su opinión sobre algo. Bueno, eso lo han manejado muy bien y creo que eso es lo que tenemos que cambiar. Y creo que es una tarea bastante difícil porque corremos muy de atrás, sin presupuestos, sin capacidades e inclusive muchas veces con nuestros propios artistas penetrados por esa cultura. Bien, una reflexión que surgía casualmente de este espacio que se nos deslizó la música, que no estoy diciendo que esté mal la de los Rolling Stones, pero que surge de este nuevo escenario internacional que no excluye también lo cultural, y bien lo decías, sobre el plano del entretenimiento, que incluso acapara o cubre más que la información o la desinformación desde los aparatos de la comunicación, y que sirva esta conversación, este espacio, también para seguir estimulando el interés de las personas que puedan escuchar este material hoy o verlo luego que esté posteado en las redes sociales, que tengan la inquietud de al menos saber, bueno, cuáles son las películas rusas, sus clásicos, películas chinas, series, y que pueda también hacerse una visión más amplia del mundo, poderosa a través de esas producciones de entretenimiento. Sucede mucho con la tendencia que hay últimamente de las series coreanas, turcas, en donde también las personas empiezan a tener una visión distinta. Sabe que existe Estambul, sabe que existe Ankara, que hay otra visión, hay otra religión, hay otra forma de percibir el amor en el caso de las series o producciones coreanas. Eso también es parte de la lucha por descolonizar el pensamiento, por tener una visión más amplia, mucho más grande de la visión reducida del mundo que creemos que es Europa, Estados Unidos, Canadá, Japón y Australia, que nos lo venden como la expresión de la comunidad o del mundo o de lo internacional. Te quería hacer otra reflexión, otra pregunta, mejor dicho, Marcelo. Se habla mucho de la importancia de Kazán como un parteaguas en este proceso hacia la configuración de un nuevo orden internacional. Pero te pregunto, ¿por qué es más importante Kazán que Johannesburgo, que fue donde se decidió la expansión del grupo y que pudiese interpretarse como el comienzo de este nuevo orden internacional? ¿Por qué Kazán y no Johannesburgo? Yo creo que es un proceso evolutivo, entonces estamos ahora en un estadio superior al anterior. Creo que ahora estamos yendo a una definición mucho más tajante. O sea, a medida que va pasando el tiempo, las posiciones se van radicalizando y eso obliga a tomar definiciones. Ya no es un discurso retórico hablar sobre la posibilidad de reemplazar el dólar, sino una realidad. O sea, necesita ser reemplazado, se necesita una organización que por lo menos modifique, si no cambie, a las Naciones Unidas por una organización que responda más a otros principios y no a los que impone el mundo anglosajón, y así sucesivamente. Creo que la propia guerra en Ucrania y ahora la tensión en Medio Oriente está llevando a que las naciones definan sus posiciones. Creo que también lo que en algún momento se percibía como una amenaza para el sistema occidental, ahora se consolida como un desafío para ese sistema. Y hay muchos países que antes estaban totalmente alineados, por ejemplo, con los Estados Unidos, caso Arabia Saudí, casos Emiratos Árabes o Turquía, hoy dudan. No es tal vez lo que uno querría mayor definiciones, querría que sean más decididos en sus posiciones. Bueno, uno también tiene que entender que hay bases militares de los Estados Unidos, de la OTAN. Lo que decías, poner los pies en la tierra, ¿no? Lo que decías antes, poner los pies en la tierra también para analizar esas circunstancias, no solo el tema del deseo, sino del realismo. Claro, ¿cuánto le podemos exigir a determinado gobernante para ver qué es lo que hace? O sea, creo que eso es uno de los puntos. Y otro tema es cómo los BRICS solucionan algunas diferencias internas
que tienen que ver con las distintas realidades de cada país y las velocidades que tienen en este enfrentamiento. O sea, yo creo que tanto Rusia, China como la India son conscientes de que Occidente no negocia y los va a terminar aplastando a todos si puede. Ahora, India está en la posición más cómoda, en la retaguardia, negociando con ambos sectores. Tiene muchos intereses con Occidente, recibe inversiones que se van de China, hace negocios con Rusia por las sanciones. Es una posición que le permite esperar, mientras que Rusia, en el otro extremo, está directamente en guerra y necesita tomar medidas ya, y medidas mucho más radicales. Entonces, como van resolviendo esas contradicciones, como Rusia consigue que las tensiones que pueda haber entre India y China por cuestiones de influencia o cuestiones fronterizas no terminen por paralizar o hacer naufragar el BRICS. O sea, cómo coordinar esos esfuerzos, cómo lograr entendimientos, es todo un desafío. Entendemos que, disculpa el inciso, pero entendemos que sobre el diferendo territorial entre China e India, en esta reunión bilateral llegaron a una especie de acuerdo para llegar a una distensión o la voluntad de resolver esta diferencia, ¿no? Lo cual sería bastante positivo para aquellos quienes ven en esta contradicción una amenaza dentro del BRICS, ¿no? Claro, sí. Esto es una cuestión que se están trabajando, tratando para resolver, pero también hay, por ejemplo, una resistencia de la India en entrar lo que serían las estructuras que genera a través de la ruta de la seda china, y generan estructuras paralelas en las cuales, por ejemplo, está Israel, y eso genera rispideces que tienen que ser solucionadas. Eso va a haber que hacerlo con el diálogo y la buena voluntad, y sobre todo con el entendimiento de que hoy es Rusia, mañana será China, y si tiene éxito Occidente, después va a ser la India, porque no va a haber espacios para nada. Por otro lado, además, tenemos, por ejemplo, la posición de Brasil, que es una posición más pro-occidental, es una posición de tomar distancia del conflicto, de llamar a la paz, cuando en realidad hoy en este momento, o sea, ¿cómo podría decir? Por una cuestión humana está muy bien hablar de paz, pero la realidad es que hoy la ofensiva la está tomando Rusia, y solo la paz puede convenir a Occidente para usarla como una tregua para poder rearmarse y volver otra vez a insistir contra Rusia. Entonces, en este momento, Rusia tiene que definir esta situación en su favor, porque tiene una ventaja objetiva. Entonces, esa cuestión que a veces juega Brasil complica un poco las cosas, la ausencia en algunas situaciones. O sea, yo creo que se necesita que en Brasil haya más definición, pero bueno, esto también tiene que ver con las estructuras internas de cada país, con el predominio de la influencia occidental, por ejemplo, en la justicia, en determinados sectores de seguridad. O sea, hay muchas presiones que permiten que no se pueda avanzar como quisiera. Entonces creo que estas son todas las cosas que se tienen que empezar a resolver en la cumbre de Kazán. ¿Por qué? Porque ya estamos al borde del inicio de una nueva era. Entonces, en Kazán se está delineando cómo van a ser los grandes lineamientos para ese mundo. Probablemente no se termine de hacer todo, y esto en las sucesivas cumbres próximas se irán afinando los detalles, pero ahora es como que hay un parteaguas. Como de lo que vinimos ya no se puede seguir, ya hace falta empezar a definirse, y hace falta ver cómo se concilian los intereses de los distintos actores. Y eso se ha dado por distintas razones en esta oportunidad histórica. Yo creo que acá la próxima elección de los Estados Unidos también es un condicionante importante. Este año es clave para qué es lo que va a suceder con Ucrania, y probablemente el año que viene para ver si Occidente realmente levanta la bandera blanca y se sienta a negociar seriamente un nuevo orden mundial, o la guerra seguirá escalando, porque no hay muchas más alternativas, ya se acortaron los tiempos. Habla justamente de las elecciones en los Estados Unidos y me recuerda que la presidenta, entiendo, de la Duma, del Parlamento ruso, habría expresado que mucho más determinante para el nuevo orden, o lo que vamos a ver en breve tiempo, la transformación del orden geopolítico, va a ser la reunión de Kazán que las elecciones de los Estados Unidos el 5 de noviembre. ¿Compartes este criterio? ¿Es parte del excesivo entusiasmo de una figura política asociada con uno de los países BRICS que también están en conflicto, que es Rusia? ¿O
¿crees que todavía falta mucho tiempo para apreciar que sea así? Que sea más determinante Kazán que la elección del 5 de noviembre en Estados Unidos entre Kamala Harris y Donald Trump. No sabría decir qué es lo que es más determinante. En Kazán lo que se determina, como decíamos, es la voluntad de seguir confrontando, en qué medida y de qué forma, lo cual es un tema obviamente central. Pero en las elecciones de Estados Unidos también se define si van a la guerra o no, porque en definitiva la guerra, y ya hablando de una... Yo creo que ya estamos en una tercera guerra mundial, pero estamos hablando de un enfrentamiento directo entre potencias nucleares. Se va a definir en Estados Unidos. O sea, la posición de Rusia ya es absolutamente clara, irreductible, no tiene posibilidades de cambiar, que es la de decir, bueno, nosotros cedimos todo lo que se pudo, llegamos a un punto que ahora es nuestra supervivencia. Y lo dijo Putin en algún momento, a nosotros no nos interesa un mundo sin Rusia. Bueno, la pelota está en Estados Unidos, que es de donde Estados Unidos, Londres, el occidente colectivo, que son quienes están impulsando la guerra. Son los que no aceptan los cambios que marca la realidad en todos los órdenes que mencionábamos antes, en las capacidades de cada país, en la demografía. Todo eso intentan perpetrar un orden que hoy ya no es y lo están perdiendo en las batallas convencionales, en la guerra convencional, y solo le queda como última carta es una guerra termonuclear. Y bueno, Occidente tiene la decisión. ¿Quiere esa guerra? Rusia va a responder nuclearmente, si la quiere. Si no la quiere, habrá que encontrar otra solución. Bueno, eso tal vez, tampoco lo podemos saber a ciencia cierta, se puede decir en Estados Unidos. Entra en una guerra civil, en una especie de anomia interna, que puede ser porque la situación está muy, muy, muy compleja internamente. Claramente probablemente desaparezca ese riesgo de una guerra con Rusia y con China. Estarían preocupados en otra cosa y eso sería una ventaja. O puede precipitarlo en función de ver cómo se desmorona todo ese imperio y haya quien prefiera inmolarse a perder el poder. Bueno, no sabemos exactamente cómo va a pasar, pero lo que pasa en Estados Unidos también es clave. El aceleramiento de los hechos este año responde en buena medida precisamente a las diferencias de modelos internos que hay en Estados Unidos y en cómo encarar el problema contra Rusia y contra China. Bien, la degradación y la decadencia de los sectores dirigentes en Occidente son una amenaza tan existencial como la propia existencia del armamento nuclear, porque mientras vemos declaraciones de estos dirigentes que prácticamente hablan de la guerra nuclear como que si fuese un evento del cual se puede sobrevivir el día de mañana, es absolutamente preocupante. Nos queda un minuto. Marcelo Ramírez, ya para concluir esta interesante conversación, tu reflexión sobre esto. Creo que tenemos la peor generación, por lo menos en los últimos siglos. Creo que en algún otro momento uno podía gustarle o no las políticas de los grandes líderes mundiales, pero sin embargo no podemos desconocer que había figuras de talla importante que tenían visión geopolítica, visión de estadistas. Hoy tenemos realmente una clase dirigencial intelectualmente muy pobre, sin experiencia, sin conocimientos y con una vida, enfocada creo que a la vacuidad, a lo que no sea trascendente. Esa es una clase política gerenciadora que sirve a las élites occidentales para implementar todos los planes que estamos viendo, pero que a la vez los transforma en una herramienta altamente peligrosa porque parecen no ser conscientes de lo que están haciendo. Lo que vos decías es cierto. Una guerra nuclear, podemos discutir cuánta gente puede llegar a sobrevivir o no, pero la realidad es que el mundo va a cambiar y va a desaparecer la mayor parte de los habitantes sobre la faz de la Tierra. Y eso lo están tratando con una liviandad que por lo menos asusta. Una forma bastante peligrosa, cómo abordan y cómo analizan estos peligros personas que tienen posiciones de responsabilidad que deberían justamente considerar o pensar en cómo conservar la paz, la sobrevivencia y no pensar en la devastación
de la humanidad. Muchísimas gracias, Marcelo Ramírez, por tu disponibilidad para concedernos esta interesante conversación, para hablar del BRICS, para hablar sobre esta segunda jornada de la cumbre de los países, de las economías emergentes agrupadas en este bloque del BRICS. Ya 9 países: Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Se incorporaron Irán, Egipto, Etiopía y Emiratos Árabes Unidos. Está por ahí todavía por resolverse si Arabia Saudí da el paso de incorporarse o no. No estuvo en la reunión el mismo día en que el príncipe Bin Salman recibía en Riad al secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. Pero bueno, estos son episodios que seguiremos analizando y seguiremos leyendo en los medios especializados. Muchísimas gracias, Marcelo. Un abrazo desde Caracas, Venezuela, desde Venezuela News. Está en sintonía de la 104.9 FM, 2:57 de la tarde. Este servidor se despide. Les recuerdo mis puntos de contacto en las redes sociales, entre ellas en Instagram me puedes conseguir como @soycarlosarellán y en TikTok como @soyarellán. La invitación es para que continúe con la programación de Venezuela News, se suscriba al canal de Venezuela News en YouTube para que este programa, si lo vio a mitad ya comenzado, quiere revisar qué conversamos con Marcelo Ramírez ya completo, una vez que esté posteado en el canal de YouTube, lo pueda seguir y compartir, así como dejar sus comentarios. Me despido. La invitación es también para la próxima semana a las 2 de la tarde en Contexto Radio con este servidor Carlos Arellán. Jonathan Martínez en los controles, señor Navas también allá en la transmisión del streaming. Un abrazo. Y con esto concluimos